neuroanatomía con las meninges. Con eso termino. ¿Qué son las meninges? Las meninges son estructuras que van a ir a proteger el sistema nervioso central. Son estructuras que van a ser en número de 3. Estas estructuras reciben como envolturas del sistema nervioso central. Van a ser 3. Una íntima, que está pegada al tejido nervioso, que es la pía madre. La que le sigue, pía, ¿qué quiere decir? Madre suave. Luego la aracnoides. Aracnoides viene de oides, parecido a arácnido. ¿Qué es un arácnido? Es una araña. Ustedes han debido estudiar en biología. En biología han estudiado los arácnidos. Entonces, ¿por qué se parece a los arácnidos? Porque ahí se encuentran vasos arteriales y venosos que parecen arañas que están circulando o que están por ahí, por esa capa. Entonces, por eso se llama aracnoides. Y la última, la capa más externa que va a estar cubriendo, va a ser la dura madre, que es la madre dura, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la cabeza, si estamos viendo la cabeza, ¿qué vamos a ver? La piel cabelluda. Aunque siempre hemos hablado como cuero cabelludo, cuero dice, ¿no? No siempre es un cuero, es piel, porque va a tener folículos pilosos, va a tener glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, va a tener estas, ¿no? Luego, después de la piel, tenemos el periósteo, que es el que está alrededor del hueso, el periósteo. Luego tenemos el hueso propiamente dicho. Debajo del hueso, ¿qué vamos a tener? Recién vienen las 3 capas. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Esas 3 capas vamos a encontrar en esta región. Entonces, ven ustedes, son planos que vamos a encontrar, por ejemplo, para operar la cabeza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tenemos que abrir la cabeza para evacuar en un caso de un traumatismo craneoencefálico, lo primero que puede haber es un hematoma. ¿Qué es hematoma? Tumor de sangre, quiere decir. Hema es sangre. Hemato. Oma quiere decir tumor. Generalmente es un tumor benigno. Lo que termina en oma es un benigno, quiere decir eso. Cuidado. Ustedes van a ver lipoma. Lipo es grasa. Oma es tumor benigno. Osteoma, tumor de hueso. Fibroma. Entonces, así, hay muchos términos, ¿no? Pero el término que termina en carcinoma, cuando decimos carcinoma, es maligno, ¿ya? Es un carcinoma mamario, es un carcinoma uterino, entonces ya es maligno. Todo lo que termine o que se denomine carcinoma es maligno. Generalmente son los que se difunden, se van a dirigir. Ya vamos a hablar mucho en abdomen de los carcinomas y de los omas y de los carcinomas. Entonces, estas son, para abrir esto, en el caso de que hay un hematoma debajo del hematoma por encima de la dura madre, que se llamará hematoma epidural, cuando hay colección de sangre entre el hueso y la dura madre, se llama epidural. Cuando está debajo de la dura madre, se llama subdural. Es distinto, ¿ya? Ahora, si vence todo esto, llega al tejido
cerebral, decimos hematoma intraparenquimatoso, ¿ya? Intracerebral. Esos son los más graves. El hematoma epidural, por ejemplo, por encima de la dura madre, eso se puede hacer, se hace una craneotomía, está otro término que por ahí tiene que ser. Cuando se les pregunta, no sé, dicen. Tomía, ¿qué quiere decir? Corte, ¿ya? Se hace del cráneo, se hace una craneotomía, ¿no? Se hace una craneotomía, ¿para qué? Para ingresar al hematoma y retirar el hematoma, y bueno, está resuelto, pero dependiendo de que ese hematoma haya producido una compresión del tejido cerebral y eso, de acuerdo al tiempo de permanencia de ese hematoma, puede traer consecuencias, ¿no? Porque se deteriora el cerebro mientras no se elimine ese hematoma. Entonces, se hace una craneotomía y para eso se necesita especializar estas técnicas. Aquí vemos. Entonces tenemos la vía madre que está aquí y la dura madre. Vean ustedes, aquí está. Es un corte que debo poner al otro lado. Aquí vemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros retiramos la piel, la bóveda craneana, vamos a tener la dura madre y después la aracnoide, que está pegada con los vasos arteriales y venosos, y finalmente la pía madre, ¿no? Entonces, tenemos aquí está la pía madre, la aracnoide está siendo levantada y la dura madre está acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Son las medidas. La dura madre, la pía madre, la dura madre, la aracnoides y la pía madre que está pegada al tejido nervioso. En la médula espinal vamos a encontrar igual la dura madre, la pía madre y dura madre, la aracnoides y la pía madre. Por fuera de la dura madre, entre la dura madre y el cuerpo vertebral, existe un tejido graso, se llama espacio epidural, ¿no? Para nosotros, hemos visto, cuando hemos visto la médula espinal, cuando tenemos que colocar anestesias epidurales, ahí está su nombre, anestesias epidurales, tenemos que funcionar debajo de lumbar 2, no podemos irse por encima. Y colocamos un anestésico, no es cualquier anestésico, se coloca silocaína al 20%, pesada, para que pueda bloquear todos los nervios debajo del lumbar 2. Entonces, eso vamos a colocar. No es colocar cualquier silocaína, hay silocaína al 2%, al 20%, ¿no? Al 30% también, más pesada, con o sin epinefrina. La epinefrina es un vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que no haya sangrado o para que, bueno, se deja simplemente que haya sangrado, pero dependiendo de la destreza del médico para evitar que se desangre el paciente. Entonces, estos son los planos. Ahora, debajo de la aracnoides vamos a encontrar un espacio subaracnoideo, en la médula hemos hablado, reiteramos, por ahí circula el líquido cerebral aquí. Ahora vamos viendo dónde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Se va a formar en los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? En los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, en las prolongaciones frontales y en las prolongaciones occipitales de los espacios donde está circulando este líquido, ¿no? Es ahí donde vamos a encontrar. Y principalmente va a hacer una circulación muy importante. ¿No? Vean ustedes aquí, ¿cuáles son las meninges? Bueno, enseguida vamos a ver el líquido.
esta meninge es dura madre que está separando los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Esta dura madre se conoce por el nombre, si ustedes se fijan, se parece a una hoz. Si ustedes conocen una hoz, es para deshiervar, para salir, para cortar las hierbas, ¿sí? Así es la hoz. Entonces tiene esa forma, se llama hoz, H y Z, cuidado, hoz con O y S, la hoz del cerebro es esta, que en su borde externo se va a formar el seno longitudinal superior, ¿ya? Y en su borde interno el seno sagital o seno longitudinal inferior. Aquí está. Ahora, ¿dónde se va a insertar el pico de la hoz del cerebro? En esta porción del ectimoides que se conoce con el nombre de apófisis crista galli. Ahí se inserta el pico de la hoz del cerebro, ¿verdad? Y ese es el lugar fundamental para que se fije la hoz del cerebro y protege prácticamente los movimientos de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, evita que pueda golpearse un hemisferio con el otro. Y hacia arriba, vean ustedes, se va a fijar en los bordes del seno longitudinal superior. Ahí se va a fijar, también aquí. O sea, hacia el techo se fija, hacia el techo va a fijarse en esta forma la dura madre. Se desdobla en dos hojas y se pega ahí. Entonces, este es el hueso y aquí se forma el seno longitudinal superior. Y lateralmente igual, ahí se fija. Entonces, y finalmente en la apófisis crista galli, de tal manera que la hoz del cerebro separa exactamente el hemisferio cerebral derecho e izquierdo y sostiene en esa posición. Esto es lo que vamos a ver. Ahora, de aquí en la parte inferior, la dura madre también se expande así una telita muy fina, pero fuerte, que es la dura madre, que va a ir a formar la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, por lo tanto, separa. Aquí estamos viendo, aquí está la tienda, esta es la expansión, se llama tienda del cerebelo, que va a dirigirse protegiendo a los hemisferios cerebelosos y también se va a formar, ¿qué cosa? Otra hoz, esta se llama hoz cerebelosa, la hoz cerebelosa, que va a ir a insertarse en el cuerpo de los esfenoides, ahí se va a insertar. Bueno, yo sé que nunca van a hacer extracción de cerebro, porque no hay cadáveres, pero la técnica de extracción de cerebro la hemos hecho siempre, pero se hace conservando perfectamente estas meninges, ¿no? Y retiramos, se conserva bien. Bien, entonces esta es la dura madre. Y la dura madre también va a proteger las fosas craneales, o sea, se pega como si fueran sabanillas, se pegan sobre las fosas craneales anterior, media y posterior. O sea, sirven de soporte inferior también al cerebro. O sea, el cerebro prácticamente está rodeado por las meninges. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Ahora, aquí está, esta es la hoz del cerebro, aquí está la tienda del cerebelo y va a venir la hoz cerebelosa. Entonces, ahí se va a pegar, ¿no? La hoz cerebelosa. Ahora, entre sus estructuras, estas venas están formadas por la envoltura de la dura madre, por si acaso, no son independientes, son espacios de la dura madre. Por eso es que cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, esto puede abrirse, se puede romper.
¿Y por qué fallecen inmediatamente? Porque es tan severo tiene que ser muy severo el traumatismo craneoencefálico. No crean que porque se cae, en las películas se ve, no, se caen, muertos, no es así, viven todavía. Cualquiera de ustedes se golpea ahorita, va a dar un cabezazo allá a la pared, no va a morir. ¿Por qué? Es muy dura la cabeza. ¿No? Sí puede haber hemorragia interna, sí, pero ipso facto no muere. Así es. Los traumatismos craneoencefálicos, a no ser que sea de una caída del 10º piso, no se hace tira, pues, hay múltiples fracturas, se rompe todo, pero es otra cosa, ¿no? En accidentes de tránsito igual salen disparados hacia adelante, se golpean la cabeza, claro, inicialmente están inconscientes, pero viven todavía hasta que se desangran totalmente y mueren, así es. Pues eso es lo que va a suceder en estos casos. Ahora, esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí vienen los plexos coroidales, están en el tercer ventrículo, y ahí pasan aquí hacia esta es la cisterna magna. Después viene la cisterna que está entre el bulbo y el cerebelo. Esta cisterna es la que va, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Va a ir por el espacio subaracnoideo y también por conducto ependimario o conducto central. Sube también por, aquí hay otra cisterna vulvar. Aquí hay otra cisterna que se llama cisterna mesencéfalo protuberancial. Y de ahí circula por el líquido, por el espacio subaracnoideo en el cerebro y va a terminar en los. Aquí estamos viendo, de acá va a dirigirse por el conducto ependimario, llega al cuarto ventrículo, luego va a dirigirse aquí, tercer ventrículo, va a ir al tercer ventrículo con el acueducto de Silvio. Ahora, ¿dónde se forman? Hemos dicho el líquido cefalorraquídeo. Se forman en los plexos coroideos. ¿Dónde se absorbe? En los. Aquí. Son los espacios aracnoideos, o sea, vegetaciones aracnoideas que están aquí. Este es el seno longitudinal superior. Ven ustedes cómo la dura madre, la hoz del cerebro en este caso, se divide y va a fijarse con la cara inferior del hueso y forma un espacio. Este es el seno longitudinal superior. Ahí se encuentran estas vegetaciones vasculares, ¿no? Aracnoideas se llaman, ¿no? Y son donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y vuelve a producirse en los plexos coroideos. O sea, hay una circulación permanente del líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuánta? Ahora aquí vamos a ver. Líquido cefalorraquídeo. Y vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo tiene una composición muy importante. El volumen normal de formación del líquido cefalorraquídeo está en 130 mililitros. Si ustedes van a ver un líquido, no sé si han ido ustedes a los pies de Lidimán y de los donde hay nevados. El agua que cae del nevado es
cristalina, transparente, límpida, ¿no? Diáfana, así se llama. Entonces, a esa agua se llama cristal de roca. Y el líquido cefalorraquídeo se parece al agua de cristal de roca. ¿Se dan cuenta? Si ustedes agarran el líquido cefalorraquídeo normal, van a ver, tiene esas características. Es transparente, límpida, no tiene ningún germen, ¿no? Y son estos componentes que vamos a encontrar, ¿no? Es claro e incoloro, ¿sí? ¿No? Menos de 5 leucocitos por mililitro y todos son linfocitos. Proteínas tienen de 15 a 45 miligramos. La mayor proteína es albúmina. Vamos a hablar de esto cuando estemos hablando de riñones. Aquí está la comparación que se hace del líquido cefalorraquídeo con el plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Alguien sabe? El plasma es el líquido por donde están nadando los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las proteínas. Pudieron nadar los elementos que se coagulan. ¿Qué se llama? Las plaquetas. No, plaquetas. Las plaquetas. Esos son que sirven para la coagulación. Los glóbulos rojos llevan oxígeno. Los glóbulos blancos son los que van a ser los defensores nuestros, ¿no? Entonces se compara con el plasma y vean las características del contenido de agua. El 99% de agua que tiene, ¿no? Glucosa 61% tiene menos que el plasma. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Vean ustedes, esta es la comparación que se tiene, proteínas, y ahí está la albúmina, fibrinógeno. Ya vamos a ver esto cuando estamos hablando. El fibrinógeno se produce en el hígado. Vamos a hablar, todo esto vamos a ver. Son electrolitos, vamos a ver cuando estemos hablando de los riñones. Aquí cuando estamos hablando del hígado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, no se ve esto. Ya hemos dicho, si es la circulación, porque viene por el conducto epididimales desde el quinto ventrículo, asciende, llega al cuarto ventrículo, conducto de Silvio. Tercer ventrículo, los agujeros que van a dirigirse, los agujeros de Monroe, ¿no? Que van a dirigirse hacia las cisternas, ¿no? Las cisternas magna, las cisternas que están por encima de la protuberancia, y van a ir a los espacios de tercer ventrículo, a los ventrículos laterales, a la parte a las prolongaciones frontales, prolongaciones occipitales, y va a circular por el tejido subaracnoideo del cerebro. Es decir, el líquido cefalorraquídeo va a proteger al cerebro, que está circulando, por lo tanto, en los espacios subaracnoideos. Entonces, ¿cuáles son las cavidades ventriculares? Aquí está el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, occipitales, frontales. Por ahí está circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay un proceso, pensamos que hay un proceso inflamatorio de las meninges, en nuestro medio, creo que es en general casi, son dos orígenes los que causan las inflamaciones de las meninges, que se llaman meningitis. Las meningitis son producidas por dos causas, dos tipos de gérmenes. Por el meningococo, que se llama así. Es un coco, meningococo,
que va a producir un proceso inflamatorio agudo. Y otro, el bacilo de Koch. El bacilo de Koch es el responsable, ya han llevado ustedes el anterior semestre, tuberculosis, han debido hablar, el pulmón, mucha tuberculosis en nuestro medio. Entonces, el bacilo de Koch, que es el responsable de la tuberculosis. Entonces, esos son los dos agentes causales de las meningitis. Ahora, en nuestro medio boliviano se ha erradicado la meningitis. ¿Por qué? Ahora hay vacunas. Se vacunan, y por lo menos todo padre responsable tiene que llevar a sus niños a vacunar. Si ese niño a los 6 años tiene este problema, quiere decir que su padre no le vacuna. Y entonces, suficiente que aparezca un caso con meningitis, ya se llama epidemia, así nomás es. No esperamos que hayan 100 muertos. Un caso, porque se supone que se ha vacunado a todos y no hay ni un brote, ¿no? Y eso en epidemiología van a hablar ustedes cuando hablen de las vacunas, de las vacunas que ustedes han recibido desde niños, que han recibido desde niños. Eso nos ha ayudado mucho. Hasta la década del 70, 80, no había ya más meningitis. Hace 2 años ha aparecido un caso de meningitis en el penal de San Pedro, o sea, donde están los reos. Ahí apareció un paciente con signos de meningitis, ¿no? Signos y síntomas de meningitis. Pero ¿cómo se diagnostica eso? Tenemos que hacer una punción lumbar. Hemos dicho que la punción lumbar se hace debajo de la lumbar 2. Retiramos nuestra jeringa y miramos. El líquido de la meningitis es turbio, como la chicha de Cochabamba, así es, turbio, ¿ya? Entonces quiere decir que es una meningitis por meningococo. Hay fiebre alta, etc. Ahora, si al sacar el líquido cefalorraquídeo vemos un color amarillo citrino, ¿no? Amarillo, un amarillo como el que está en las sillas ahí, es tuberculosis. Entonces, con la punción lumbar vamos a definir si es meningitis por meningococo o meningitis por tuberculosis. Ahora, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, también podemos hacer una punción lumbar. ¿Qué sacamos? ¿Qué vamos a ver? Sangre. Significa que hay una hemorragia interna. Si hay sangre, no es meningitis, es un traumatismo cráneoencefálico. Pero si es cristal de roca, quiere decir que no hay nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, con solo ver el líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos diagnosticar. Pero si no se han entrenado a hacer una punción lumbar, nunca van a hacer. Nunca se va a hacer. Por eso, el que conoce anatomía puede nomás hacer todo lo que quiera, así es. Pero como no se conoce anatomía, está sufriendo. ¿No? ¿Qué tipo de meningitis es? No sé. ¿Cómo debemos diagnosticar? Hay que llamar al laboratorio, si hay que llevar al laboratorio, dentro de una semana nos van a informar. Nada, ahorita yo le voy a hacer la punción lumbar y les voy a decir que tienen. Sí es. Y aquí están las formaciones coroideas, o sea, plexos coroideos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. ¿Qué son los plexos coroideos? Los acúmulos, o se puede decir verdaderos ovillos, si ustedes conocen los ovillos. Ya. Porque parece que no, algunos que ni siquiera en su casa han sacado un ovillo. Esos son ovillos vasculares, son arterias finas, son capilares sanguíneos. Y así están, aquí están, son
un capilar, acúmulos de tejido capilar en los plexos coroideos, en el tercer, cuarto ventrículos laterales, etcétera, etcétera. Y aquí vemos histológicamente, en la histología, los capilares sanguíneos que van a formar los plexos coroideos. ¿Sí? Son finos capilares. ¿Sí? Entonces, en la placa radiográfica que nosotros vemos en un corte de, ¿qué corte es? Ya tienen que ser rápidamente. Ahí vemos unos puntos blanquecinos. Cuando vean puntos blanquecinos, así son los coroideos. Acúmulo, la sangre se va. Pero si ven este punto blanquecino, todo esto es una hemorragia que hay adentro. Entonces, si hay una hiperdensidad de sanguíneas, entonces, ya les decía, en las granulaciones aracnoideas es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Aquí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y vuelve otra vez a formarse a través de los plexos coroideos. Por lo tanto, ¿cuántos mililitros hemos dicho que circula por el tejido celular? El tejido 100 a 130. Hasta 130 mililitros. ¿De acuerdo? No es difícil, no es difícil. Pero yo estoy seguro que alguna vez voy a preguntar, ¿dónde se produce? No sé. ¿Dónde se absorbe? No sé. ¿Cuánto es normalmente? No sé. Y es que se les estoy diciendo. Entonces, aquí por ejemplo, cuando se inflama, esta se inflama las meninges, así se forma. Hay un proceso inflamatorio cuando hay meningitis, puede ser meningocócica o tuberculosa. ¿Qué síntomas y signos va a haber? Primero, por supuesto, todo germen, escuchen a ver, todo germen que entra a nuestro organismo va a entrar a la circulación general. ¿Y qué va a hacer ese germen? Elimina sus toxinas en nuestro sistema circulatorio. ¿Y qué pasa con nosotros? O sea, ¿cuál es nuestro mecanismo de defensa? Salen nuestros defensores, que son los leucocitos, y aumenta el número de defensores, de soldados para eliminar ese germen. ¿Ya? Nuestros glóbulos blancos van a subir. Y tercero, para eliminar esas toxinas, ¿no? Actúa el hipotálamo, regulando la temperatura. ¿Ya? Y hay fiebre. ¿Por qué hay fiebre? Porque evidentemente hay gérmenes que están ahí adentro. Hay una lucha grave ahí para que se elimine ese germen. Entonces, por eso hay fiebre. ¿Ya? Lo primero, dolor de cabeza. ¿Por qué dolor de cabeza? Está inflamada la meninge, entonces está comprimiendo hacia las paredes, entonces hay un dolor de cabeza que se llama cefalea. Cefalea puede ser regiones generales, toda la cabeza, dolor que se dice dolor holocraneano. Holo quiere decir total, ¿ya? De toda la cabeza. Un dolor holocraneano en toda la cabeza. Hay náuseas, sensibilidad a la luz, o sea, no queremos ver la luz porque tenemos fotóxis por irritación del área 17, 18 y 19 del Roma. Sueño extremo porque hay hipoxia a nivel del tallo cerebral. El SARA no está funcionando bien. Ahora ya podemos hablar de espero que me entiendan un poco más de ahora. Cuello rígido, ¿por qué? Porque los músculos, ahí está el 11º parcial, también están inflamados, entonces hay un poco de rigidez. No siempre hay rigidez total. Vómitos explosivos, eso es por irritación de los partes craneales 9 y 10. ¿Ya? Bueno, sarpullitis, esto es complementario, puede haber. Y finalmente convulsiones, ¿por qué? Se irrita el lóbulo frontal, área 4 del bronco. ¿Se dan cuenta? Una vez que ya conocemos el sistema nervioso, ya podemos hablar un poco ya más con
capacidad de discernimiento, un razonamiento, así es. Todo podemos traducir ahora. Antes de conocer el sistema nervioso central, si les explicaba esto, decían, no sé, ¿qué será? Ahora, aquí ven alteraciones del estado mental, claro, en el que las meninges cubren el cerebro, el lóbulo frontal. Hay alteración mental, ¿no? Puede haber tendencia al sueño o podemos entrar en coma inclusive. Prueba de Brudzinski, ¿en qué consiste? En que como hay rigidez del cuello, se le eleva los músculos está en el decúbito dorsal, se eleva la cabeza así y flexiona los pies. Ese es el Brudzinski positivo, es un reflejo. Cefalea, dolor de cabeza, rigidez de nuca justamente por los músculos. Kerning positivo, hasta aquí es otra prueba. ¿Qué va a pasar? Cuando se hiperextiende el miembro inferior, no puede hiperextenderse más, sino hasta cierto punto, casi llegando, antes de llegar a los 90 grados, ya ahí detiene el paciente. Entonces, es otro signo de meningitis seguro, por supuesto pierde ya. Entonces, las meningitis jóvenes, por lo tanto, son graves, generalmente porque atacan a todo el sistema nervioso central. Ese paciente va a morir, se muere. ¿Por qué? Porque no va a haber buena oxigenación, ya han llegado a los centros vitales, llegan al cuarto ventrículo y van a comprimir el núcleo dorsal del vago y hace paro cardíaco al paciente. Irreversible. Siempre decir es eso. ¿Ya? No piensen que el paciente con meningitis va a vivir, está bien, ¿no? Y es altamente contagioso, ¿no? Me recuerdo ese paciente que se ha encontrado en el penal de San Pedro, se lo llevó al hospital. A los otros 3 días, su acompañante con el que estaba, ese también se ha tenido que ser evacuado, los dos se han muerto. Entonces, no es un chiste, no es una cosa sencilla el que el paciente pueda tener meningitis. Generalmente esto es mucho más en niños, ¿cierto? Y si es esto, generalmente el paciente con meningitis aguda, no hay crónica, por supuesto. Aguda quiere decir que es en el día. Anoche ha empezado, ahora sigue el paciente con procesos, con estos signos, es aguda, ¿no? Y es altamente contagiosa. Generalmente estos pacientes se los lleva a terapia intensiva, ¿no? Y ahí tienen que cuidarse todo el personal de salud para no contagiarse tampoco. No crean que nosotros no tenemos que cuidarnos. ¿Por qué se les exige aquí que entren con gorro, barbijo, con delantal, todos? Justamente porque ese es el uniforme que debemos utilizar en todo lado. Porque no por eso no vamos a decir, aquí en meningitis yo me voy, vacaciones me voy a pedir, no estoy en mi casa. No, tienen que cuidar. Yo he trabajado durante muchos años atendiendo pacientes con tuberculosis, nunca he tenido tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque me he protegido correctamente, porque me tosían en mi cara inclusive los pacientes con tuberculosis miliar, no sé si han hablado de eso en pulmón, tuberculosis diseminada, altamente contagiosa, ¿no? Entonces, pero nunca me he enfermado. Ahora, para operar pacientes también con peritonitis y procesos infecciosos, hay que estar dotado de guantes, barbijo, gorro, o sea, todos los medios necesarios. Por eso hemos aprendido a cuidarnos, a protegernos desde ahora. Es serio todo eso, jóvenes.
todo por no protegernos. Vamos a tener un colega nuestro en Caranavi, era hace unos 5 años atrás, se murió un paciente, ¿no? Se murió un paciente y él solamente hizo trasladarlo a la morgue. Ese paciente probablemente tenía hepatitis B, probablemente, pero estaba con ictericia y todo, ya vamos a hablar en su momento, ¿no? Es altamente contagioso. Pero el colega como ya se ha muerto, ¿para qué protegerse seguramente, ¿no? Lo ha llevado a la morgue, todo eso lo ha despachado a la pasta, o sea, a los 3-4 días ha empezado a tener signos de hepatitis y se ha muerto. ¿Qué ha pasado? No ha tenido medios de protección. ¿Por qué? Por ignorante se ha muerto. Así nomás es, porque ustedes, si se les dice, van a ir protegidos, tienen que hacerlo, pues no tienes que cuidar tu salud. No cuidas tu salud, ¿qué vas a hacer? ¿Alguien te va a cuidar? Si sabes, tú eres médico, tú vas a ser médico. O sea, realmente es triste ver por qué está con tal problema. Es que no puede. Pues cuando ustedes se enferman, son irresponsables. Ustedes no tienen derecho a enfermarse, a no ser que sea una enfermedad muy grave, ¿no? Mes de resfriados, claro, salen del lugar cálido al frío operados o viceversa, ¿no? No se alimentan bien, ¿no? Aquí probablemente varios no han venido sin desayunar. Irresponsables. Primero somos nosotros. Yo enfermo, ¿cómo voy a ir a querer atender a mis pacientes? ¿Con qué capacidad? Hasta si hay fiebre, estoy con la cabeza volada, no analizo bien, no tengo capacidad de razonamiento, ya eso estamos viendo todo eso. Entonces, la responsabilidad de ustedes, como futuros médicos, parte del buen estado físico que tengan ustedes, físico y mental. Si ustedes se dedican a ingerir sustancias tóxicas, van a tener problemas cerebrales, así nomás es. Desde el Red Bull, que se dice, el Red Bull no sirve para, bueno, si analizan bien qué es el Red Bull, ¿cuántos Red Bull va a ser? Van a darse cuenta que si dicen que hasta la Coca-Cola hace daño, yo pienso que no es así. Todo en exceso, escuchen bien, yo le estoy hablando por viejo ya, ¿no? Viejo ya llevo 50 años. O sea, tienen que vivir ustedes 50 años más todavía. Tienen que llegar por lo menos a mi edad. Ojalá lleguen, ¿ya? Si se cuidan. Pero yo les digo, todo en la vida consuman, pero nada en exceso. Nada en exceso. Nada.